¿sí? Esta es pues la sesión epistolar, ¿no? Que llamamos la sesión epistolar. Y está escrita para saludar a estas 7 comunidades de Asia Menor. Otra vez empezamos con el favor de el número 7, ¿no? Que ya mencioné, que representa la totalidad. Por supuesto que existen estas 7 ciudades, al menos en la antigüedad existieron algunas, no existen en la actualidad, pero existieron estas 7 ciudades, ¿no? Pero aunque se dedicaron, se enviaron, tenían como fin llegar a estas, también tienen una dimensión, otra vez el 7, utilizado de manera simbólica por nuestro escritor apocalíptico, ¿sí? Tiene la idea de, este mensaje es dedicado, cuando habla de 7 iglesias de plenitud, a toda la iglesia, a todos de alguna manera, ¿sí? Entonces, yo mencioné el día de ayer, ¿no? Estas 7 iglesias, que son las que voy a mencionar: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Estas 7 iglesias, en este orden que van, ¿no? Había un camino que las unía, ¿no? Había un camino que las unía, estaban conectadas, y eso hacía que el mensaje fuera llevado fácilmente de una ciudad a otra. De hecho, casi todas están a la misma distancia. Solamente estas 2 distancias son un poquito más largas, pero casi todas estas son más o menos distancias muy parecidas. Entonces, se iban llevando y se iban presentando en cada una de las iglesias. Y empezamos con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, si me regreso en mi mapa, vamos a ver que la iglesia de Éfeso es la primera iglesia, ¿no? Entonces, la primera iglesia, vamos a ir en ese orden, de hecho: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Entonces, Éfeso, sí, es la primera de estas cartas que vamos a estar hablando, y va a empezar a utilizar un discurso, ¿no? Muy a modo del Antiguo Testamento. Otra vez, vamos a ver muchas citas del Antiguo Testamento en estos relatos que vamos leyendo. En esta cuestión que hablamos ayer al final en la sesión de preguntas está el Antiguo Testamento, pero interpretado de una manera nueva, ¿no? Entonces vamos a encontrar este famoso "esto dice", ¿no? Que era parte del oráculo. Nos recuerda el Antiguo Testamento, nos recuerda a los profetas. Cuando empezamos a leer en el capítulo 3, le voy a pedir que abra su Biblia, y donde vamos a empezar a leer es el capítulo 2, versículo 1, ¿sí? Versículo 1, capítulo 1. Entonces, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, y empieza hablando de esto, ¿no? Otra vez, el ángel, entendamos, el ángel puede referirse, esto es lo que dice mayoría de los, ¿cómo se llama? Mayoría de los biblistas, mayoría de los exégetas. Esto del ángel se puede referir al obispo o al encargado de la comunidad. Entonces, porque va a decir, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y esta estructura se va a repetir, más o menos esta estructura que vamos a ver en cada una de las comunidades, o en esta primera se repite, y es este saludo, ¿no? Esta escritura al ángel de tal ciudad, y después va a ser al ángel de la otra ciudad, y de la otra ciudad, y así de cada una de las 7. Entonces, a menudo esta idea del ángel se va a referir al obispo o al encargado de alguna manera, ¿no? Éfeso, la ciudad, pues era un lugar prominente, probablemente de las 7 ciudades, era la más importante. Desde el punto de vista cristiano, de esta es de la que tenemos de alguna manera datos que fue fundada por Pablo. Es decir, Pablo llegó a esta ciudad entre el año 53 y el año 56. Más o menos, Pablo estuvo 3 años ahí. Una cosa interesante de las misiones de Pablo, ¿sí? Me parece que fue en el segundo o en el tercer viaje apostólico. Pablo, cuando llegaba, no es como que llegaba y daba un retiro o daba unas pláticas y se iba. No. Pablo llegaba y formaba una comunidad. Es decir,
iba caminando con ellos por un tiempo. Entonces aquí hablamos de que en Éfeso mínimo Pablo pasó, ¿sí? Mínimo, si no es que tenía la intención de regresar otra vez, pasó 3 años, 3 años. La ciudad de Éfeso, desde el punto de vista cristiano, es muy importante, ¿no? Entonces, Pablo estuvo ahí, Pablo la fundó, era una ciudad más o menos grande, prominente en esta parte de Asia Menor, probablemente de todas las ciudades que va a mencionar la más grande y la más prominente, ¿no? Sabemos que Juan el discípulo amado, ¿sí? Vivió ahí, estuvo ahí, probablemente fungió como obispo de Éfeso, ¿no? Por un tiempo. Ahí se cree, ¿no? La gente que ha hecho viaje a las islas griegas y va a Éfeso, ¿no? Está la casa de Juan, está la casa donde llegó a vivir o las ruinas, ¿no? Donde llegó a vivir con la Virgen, ¿no? Entonces estuvieron ahí. Entonces pasó a ser probablemente para el cristianismo, sobre todo después de la destrucción de Jerusalén, una de las ciudades más prominentes, si no es que la más prominente en Asia Menor, Entonces, esto dice, ya había dicho, recuerda al Antiguo Testamento, como así habla Yahvé. Entonces, va a hablar Dios, ¿no? Va a hablar Dios y va a dirigirse al ángel, que es el obispo, el encargado de la comunidad. Este que va a hablar, que nos va a mencionar aquí, se pasea en medio de los 7, ¿no? Se pasea en medio de los 7, dice, el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y camina en medio de los 7 candelabros de oro. Camina en medio de los 7 candelabros de oro. Empieza a presentar quién es. Entonces, que se pasea en medio de los 7 candelabros significa que Cristo está presente, que vigila, ¿no? Otra vez, cada uno de los candelabros van a representar cada una de las comunidades de alguna manera. Que Cristo está presente en medio de su iglesia, en medio de las 7 iglesias, que vigila sobre cada una de estas, que Él es el Señor de estas, ¿sí? De sus líderes, de sus obispos, de sus jefes, de las iglesias, que Jesús es, ¿sí? El pasearse, ¿sí? Es el Señor de la iglesia, por decirlo de alguna manera, ¿sí? De alguna manera. Entonces, comienza hablando de una exhortación particular y menciona lo de conozco tus obras. Entonces, a la comunidad de Éfeso le dice, conozco tus obras, y se refiere a tus trabajos, tu constancia, ¿sí? Empieza a hablar de que conozco lo que hay ahí. Yo espero que lo hayan leído, no voy a poder leer cada uno de los pasajes completos de cada uno, aunque las cartas son cortitas, pero hace realce en esta parte, conozco tus obras, tus trabajos y tu constancia. Entonces, Dios conoce. También habla en la carta de Éfeso de unos famosos pseudoapóstoles, ¿sí? Estos pseudoapóstoles, ¿sí? Que de alguna manera en varias cartas de San Pablo también se mencionan. Aquí los menciona el libro del Apocalipsis, y habla de estos que probablemente iban introduciendo doctrinas corruptas, ¿sí? Que producían confusión y daño en las almas, en las personas que habían sido convertidas al cristianismo. Entre algunos de estos pseudoapóstoles o de estos grupos que hacían esto, ¿sí? Podían ser los famosos nicolaitas, que los va a mencionar el Apocalipsis, los nicolaitas, ¿sí? Que eran un grupo que jalaba como a vivir, que se habían convertido al cristianismo otra vez. Todo esto es parte de la comunidad, no es a menudo pensamos como gente extraña, no. Cuando el escritor se está dirigiendo a esta comunidad, se está dirigiendo a la comunidad cristiana. Por supuesto que en las ciudades había gente que había paganos, había judíos, había otros, ¿no? Que profesaban otros credos, otras situaciones, o gente que a lo mejor ni profesaba nada. Cuando se dirige a la comunidad cristiana. Y en la comunidad cristiana había gente que se había colado que eran nicolaitas, que eran cristianos, pero que querían seguir viviendo como paganos, por ejemplo, una de las características. Había gente que eran propagandistas del gnosticismo, otra vez de estas ideas así medio locas, rebuscadas, de iluminación, de
ideas raras de una serie de cosas, de este conocimiento particular, ¿no? Iluminado. Había lo que se llaman los cristianos judaizantes. Esto lo vamos a encontrar, lo encontramos en las cartas de Pablo y lo vamos a encontrar en estas 7 iglesias. Es decir, había cristianos que se habían convertido del judaísmo, pero que querían seguir siendo judíos antes que cristianos, aunque parezca raro lo que estoy diciendo. Es un problema grande en la iglesia primitiva. De muchos judíos, yo le recuerdo otra vez, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, ¿sí? Aunque se habían convertido al cristianismo, habían aceptado a Jesús, el evangelio de Jesús, la enseñanza de Jesús, seguían viviendo todas sus tradiciones. Llega un momento en que entre las tradiciones que tienen, entre sus tradiciones y el evangelio, hay ciertas discrepancias. Estoy pensando más por interpretación que de hecho, ¿sí? Ciertas discrepancias. Entonces, había algunos que aún habiéndose convertido al cristianismo, querían hacer que aquellos, sobre todo los paganos que se habían convertido, antes de ser cristianos fueran judíos, aunque suene raro que vivieran el judaísmo. Entonces, había una cosa ahí, los cristianos judaizantes, ¿sí? Y tienen términos judaizantes, aquellos cristianos que querían jalar otra vez hacia el judaísmo, como regresarse de alguna manera y seguir implantando, promoviendo estas ideas, ¿no? Estas ideas que ellos, o esta manera de vivir, ¿no? Dice y resalta esta carta que en Éfeso, estos, ni los nicolaitas, ni los propagandistas del gnosticismo, ni los cristianos judaizantes, estos pseudoapóstoles, parece ser que la comunidad de Éfeso era muy inteligente. Es como que, espérame, ¿qué traen ustedes, no? ¿Qué traen ustedes? Analizaron lo que presentaban y los encontraron que eran mentira, que estaban distorsionando, que estaban confundiendo y lo rechazaron. Entonces, el escritor, ¿sí? Nuestro vidente, de alguna manera, les dice a la comunidad de Éfeso, como esto les reconoce como ustedes supieron discernir si esta gente era buena, los pseudoapóstoles, o era mala, que resultó siendo mala. Esto es importante en siempre, ¿no? Estoy pensando, cuando estaba repasando este punto, en nuestros días hay de todo también, hay de todo en la iglesia. En la iglesia, y pienso hasta dentro de la iglesia, y sin tirar piedras a lo loco. Hay gente que ortodoxamente, que de una manera, estoy pensando, más o menos equilibrada y de acuerdo a la enseñanza de la iglesia, te va guiando, te va llevando en el camino de Dios, te va acompañando, ¿no? Te va formando, te va enseñando. Y también hay gente dentro de la iglesia, ¿no? Estoy pensando incluso obispos y laicos y todo. Estoy pensando ahorita con la cuestión de las elecciones y una serie de cosas que en lugar de ayudarte te desvían. Y ahí hay que hacer un discernimiento como la gente de Éfeso. Hay que ver quién es un cristiano genuino, quién es un líder, un guía, un apóstol, un evangelizador que quiere llevarte a la verdad. No que quiere llevarte a su verdad, que quiere llevarte a la verdad con mayúscula, que quiere encaminarte en la vida cristiana de manera genuina, que no está agarrando para su molino, porque sí hay. O sea, como hubo en el siglo I, hay gente que quiere ganar para su grupo, que quiere ganar para sí mismo, ¿sí? Entonces, en la iglesia de Éfeso menciona, ¿sí? Ellos supieron de alguna manera discernir estas doctrinas corruptas que producían confusión en medio de ellos, Luego pasa otra cosa que habla que ellos han sido fieles a la doctrina, ¿sí? Fieles a la doctrina, les echa flores. Esto también lo hace mucho en cada una de las iglesias que va presentando. Primero les echa un piropo o les reconoce lo que hacen bien y luego les llama la atención en algunas cosas que necesitan cambiar. En la mayoría de ellas tiene sus excepciones. Entonces empieza a decir que, bueno, ellos han sido fieles a la doctrina, han sido tan fieles que aquellos que han querido confundirlos los mandaron a volar.
tenían claro lo que creían la comunidad de Éfeso, ¿no? La comunidad de Éfeso. Entonces son constantes y después viene, ¿sí? Su amor a Cristo ha sido constante también de alguna manera, pero la queja, el reproche que tiene contra ellos, el reproche que tiene contra la comunidad de Éfeso, esto otra vez en cada comunidad se repetirá, no este reproche, sino un reproche en la mayoría de ellos. El reproche que tiene es que perdieron el primer amor, te dejaste enfriar, le dice a la comunidad de Éfeso. Perdiste, como aflojaste, descuidaste, te pusiste negligente en cuanto a tu vida cristiana. No está hablando que los cristianos en Éfeso han abandonado la fe cristiana. No la han abandonado, pero la han descuidado. Descuidaron el primer amor. Es decir, cuando les fue presentado el evangelio, al parecer, eran muy fervorosos y muy fervorosos en la caridad. Resalta esto, muy fervorosos en la caridad. El amor es uno de los temas centrales. Muy fervorosos en la caridad, ¿no? Y no se refiere nada más en el fervor interior. Cuando habla del amor, de la vivencia del amor, no se refiere nada más a como esta idea romántica que a veces a eso hemos reducido el cristianismo de mi relación con Dios, Jesús y yo y Jesús. No. Este amor cristiano que es relación con Dios y relación con los demás. Que mi relación con Dios se refleje en mi relación con los demás. Entonces, este amor a Cristo, de alguna manera que se pone en práctica, ¿sí? Se pone un amor en acción, se pone en práctica sobre todo en la caridad con aquellos más necesitados. Entonces, le reclama a la iglesia de Éfeso que empezaron con muchas ganas, ¿no? Su conversión fue profunda, empezaron a vivir el cristianismo intensamente. Le digo, no nada más de la parte sentida, que es una parte importante, por supuesto, en el ser humano, sino hasta la manera concreta en que se vive en el cada día. Eso lo había perdido Éfeso, eso lo había perdido, ¿sí? Este primer amor se había diluido. Y entonces viene a los nicolaitas, explico, son cristianos que no querían apartarse de los paganos. Pero después viene y les dice que por eso, ¿no? Por eso va a apartarlos, dice en la parte final. Voy a remover el candelabro. Utiliza esta figura. Voy a remover el candelabro. Porque ustedes, o sea, si no reaccionan, si no retoman el amor por el evangelio, el amor, la entrega en su vida cristiana, si siguen como han ido, porque han ido como perdiendo, o sea, no están del todo mal, pero están mal, si siguen ese camino, ¿no? Si siguen ese camino, entonces voy a remover el candelabro que está en esta iglesia. Perdón. Se refiere probablemente, dice mayoría de los biblistas, a este lugar prominente que fungía la iglesia de Éfeso. Es decir, la iglesia de Éfeso, de hecho, entre estas 7 que estamos hablando, ¿no? En esta parte de Asia Menor, tenía un lugar muy importante. Yo creo que era, de hecho, como que de alguna manera, van a disculpar la expresión, no como la mamá de las demás. Era como, de aquí fue donde salieron algunos misioneros a evangelizar a las otras. Aquí fue donde llegó Pablo, aquí fue donde estuvo Juan. Entonces, tenía un lugar importante. Entonces, lo que le está diciendo es, si la cosa sigue como está, voy a remover el candelabro. Es este lugar prominente que tienen como iglesia, este reconocimiento que se les había dado por todas las bendiciones y todo lo que estaba pasando, sí, lo voy a remover, ¿no? Voy a quitar esta parte, Al final, hace una exhortación en general, y va a hacerlo también en cada una de las iglesias. Es decir, les va a decir qué va a hacer con aquel que de alguna manera persevere si retoman el primer amor. Al final termina diciendo, quien tenga oídos, ¿sí? De alguna manera que oiga, y el que permanezca le voy a dar el árbol de la vida. Entonces, en cada una de las iglesias al final va a decir, a los vencedores, y va a utilizar el término vencedores, y vencedores entiéndase,
otra vez esta idea que tenían los griegos eran de mucha competencia, ¿no? Los Juegos Olímpicos, los Juegos del Istmo, tenían esto en su cabeza. Entonces, de alguna manera, de hecho, San Pablo llega a hacer esta comparación de la vida cristiana con el atleta que se esfuerza por ganar la corona. El atleta que ganaba le ponían una corona en reconocimiento. Entonces, acá dice que al que permanezca, al que resulte vencedor, y se refiere en esta vida cristiana de constante entrega al final, ¿sí? Le dará el árbol de la vida, el árbol de la vida. Y nos remonta el árbol de la vida a Génesis, al paraíso, ¿no? El árbol de la vida les promete en este árbol de la vida la vida eterna, la inmortalidad. Es decir, aquel que permanezca fiel, le concederé la inmortalidad, ¿no? La iglesia de Esmirna, ay Dios mío, qué feo la iglesia de Esmirna, ¿sí? Es la segunda, es la más breve de todas las cartas, ¿no? Si usted la lee, es la más breve de todas las cartas, ¿no? Está del capítulo 2, del verso 8 al 11, ¿no? Entonces 4, 8, 9, 10, 11, 4 versículos, otra vez, de Éfeso a Esmirna, y voy a para que vean, de Éfeso a Esmirna había como 50 kilómetros, no sé en millas, ¿cuántos son? 50 kilómetros, la mayoría de ustedes tienen idea de kilómetros, unos 50 kilómetros de Éfeso a Esmirna. En Esmirna, en esta ciudad, sí, había cierto, es puerto también, había cierto culto al emperador, que esto prevalecía bastante en los primeros siglos, es decir, que a los emperadores romanos forzaban a la gente que habían dominado a que, sí, de alguna manera rindieran culto al emperador. Aquí probablemente en esta ciudad, en Esmirna, había sido obispo San Policarpo. San Policarpo que fue discípulo de San Juan y que fue martirizado. Fue martirizado exactamente por eso, esta realidad que yo le estoy presentando forzaban a los cristianos, de manera principal a los líderes, a que rindieran culto al emperador. Entonces, porque San Policarpo no quiso decir que César es el Señor, ¿no? César es el Señor, porque una vez que endiosaban, divinizaban al emperador, ¿no? El saludo de hecho era eso, ¿no? El Señor es el César, y tú tenías que contestar, César es el Señor. Para los cristianos esto les creó mucha confusión y mucha resistencia. A muchos los mataron, de hecho, por esto. Porque para el cristiano había un solo rey y señor. Para el cristiano había un solo rey y señor, y ellos sabían, y era Cristo Jesús, ¿sí? Era Cristo Jesús, no había otro. Entonces, alguno puede tomar como que nomás dilo, ¿no? Y me acuerdo de la película que hicieron recientemente hace algunos años, de los cristeros, ¿no? En inglés le llamaban For the Greater Glory, ¿no? No sé cómo le pusieron en español, y que habla sobre Joselito, ¿no? Este muchachito de santo, San José Sánchez del Río, ¿no? De Michoacán, y nos habla de esta realidad, y para algunos es como que pues nada más contesta, es una palabra, di una palabra, pero para ellos era muy importante, Entonces, si ustedes recuerdan la película de Cristera, no me acuerdo cómo se dice en español, no sé cómo la titularon en español, la película, si alguien me dice aquí por el chat cómo se tituló en español. ¿Cómo se tituló en español? O sea, que sale, se me olvidan los nombres de los autores. Bueno, si me acuerdo al rato lo digo. Esta parte de decir puede parecer fácil, pero recuerdo que La Cristiada, se llama así la película, La Cristiada, Entonces, recuerdo que a Joselito al final era nada más de decir una cosa, o sea, nomás di algo contrario y él termina gritando, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El ¡Viva Cristo Rey! De los cristianos era para los cristianos del siglo primero, para los cristianos del siglo primero, era no decir, César es el Señor. Bueno, termina matando a Policarpo, San Policarpo, discípulo de Juan,
y obispo de la iglesia de Esmirna. Esta carta de hecho, miren, esta carta, aunque está medio feo, solamente, a diferencia de demás, contiene, parecida a la de Filadelfia, solamente contiene elogios. Al parecer esta comunidad era una comunidad ejemplar, y menciona que esta comunidad, a propósito del sufrimiento, ¿sí?, ha sufrido mucho, les dice, no reconozco, sé que ha sufrido mucho, ¿sí?, pero todavía tendrás que sufrir más. Entonces los alienta porque, aunque ya les ha ido mal, pues lo peor está por venir, ¿sí? Y les ha ido mal por culpa de los judíos, otra vez los cristianos judaizantes. Acá de hecho son judíos no cristianos, ¿sí?, que de alguna manera hay un rechazo, y estoy hablando a final del siglo I, explícito contra los cristianos, ¿sí? Los judíos que tienen cierto poder económico en la ciudad, son numerosos y son intrigantes en Esmirna, ¿no? De hecho, ¿sí? San Policarpo, San Justino alguna vez dijo que sinagogas, en latín dijo sinagogas judeorum fontes persecutionum, es decir, las sinagogas de los judíos eran fuente de persecución, sobre todo les digo, a finales del siglo I, el judaísmo pintó su raya, porque yo les recuerdo que el cristianismo inicialmente, ¿sí?, era como que un grupo más dentro del judaísmo, ¿sí? Un grupo más. Después empiezan los problemas y a finales de siglo es muy marcada esta diferencia, ¿no? Y los judíos toman una actitud muy fuerte contra los cristianos. Entonces, de hecho, la carta menciona así como que en realidad dicen ser judíos, pero no lo son, porque si fueran no trataran así, no hubieran de alguna manera pasado por alto que la bendición final del judaísmo se centraba en la persona de Jesús, ¿sí? Les habla que aunque son pobres económicamente, esta comunidad, la comunidad de Esmirna, cristiana de Esmirna, aunque son pobres económicamente, son ricos espiritualmente, y esto va a ser opuesto a la comunidad de la Odisea. Voy a hablar de ello con calma. Entonces, pobres materialmente en oposición a la Odisea, pero ricos espiritualmente. Dice que, otra vez, cuando habla de los judíos que están ahí como de intrigantes, de canijos delante de los cristianos, ¿sí? La sinagoga de los cristianos dice sinagogas de Satanás. Es una expresión fuerte, otra vez, en este pleito que había a finales del siglo I entre judíos y cristianos. Entonces, una expresión fuerte, sinagoga de Satanás, le llaman, decir, eso de Dios no tiene nada, aunque era el pueblo de Dios, le dice así como que no tiene nada. Todo mundo no escucha bien o dejó de escucharse bien. Si me dicen paro el video. Sí, se escucha. Se perfecto. escucha muy bien. Ahora se escucha bien. escucha, José Juan. Ok, perdón, ¿va? Ahora se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces, es fuerte la expresión, pero esto de sinagoga de Satanás, porque de verdad es como que, híjole, habían sido llamados a ser pueblo de Dios y no lo son de alguna manera, ¿sí? No lo son. Les habla de que habrá una persecución que desencadenará el diablo, literalmente, ¿no? Una persecución que desencadenará el diablo, Satanás, ¿sí? Pero que no tenga miedo que esta va a durar nada más 10 días, y 10 días es un periodo corto, otra vez es simbólico, ¿no? Es un periodo corto, y este periodo corto de alguna manera también a nosotros nos recuerda, yo les recuerdo a ustedes también, que ante Dios Satanás no es todo lo que a veces pensamos, o todo lo que a veces le damos, o todo lo que él mismo se ha dado. Ante Dios Satanás es impotente, ante Dios como tal, ¿sí? Entonces, sí tiene un poder, sí hace daño, pero está limitado. Y vamos a ver esto en el Apocalipsis, como que hasta lo que hace es como que
aunque suena medio extraño, hasta lo que hace está supeditado al final por el mismo Dios, por el mismo Dios. Entonces, eso, ¿no? Entonces, habla de esta persecución que vendrá, que permanezcan fieles. Entonces, manténganse fieles y les pide manténganse fieles incluso hasta la muerte. Yo recuerdo otra vez en la misma línea de la película de La Cristiada, ¿sí? La prueba suprema del amor cristiano, la prueba suprema del amor cristiano es el martirio. Es el martirio. Yo nos invitamos a todos que ahorita nos pongamos de pechito y que nos maten a todos, pero la prueba suprema del amor cristiano es morir por Jesús o en el nombre de Jesús, ¿no? Me acuerdo hace algunos años le dijeron al Papa Francisco, ¿no? Que la gente no sé si la gente de ISIS, ¿no? O la gente de Al-Qaeda, lo estaban buscando porque querían matarlo, ¿no? Y dijo así como muy fresco el Papa con su manera coloquial de hablar, como que, pues es que si me matan me hacen un favor, ¿no? Me hacen un favor de alguna manera, me hacen un favor. Entonces, sí, en el capítulo 2, versículo 10, porque alguien me pregunta, dice, no temas por lo que tendrás que padecer. Mira que el demonio va a arrojar en la cárcel a algunos de ustedes, ¿sí? Para que sean puestos a prueba y tendrán que sufrir durante 10 días. Ahí utiliza el 10 días. El 10 días otra vez simbólico, es un tiempo limitado, es un periodo corto. Es un periodo corto. Satanás no tiene todo el poder, ¿sí? La presencia de Dios hace que retroceda, ¿sí? Que retroceda de alguna manera. Entonces les invito a mantenerse. Disculpa, José, igual, es que en unas traducciones no dice 10 días, nada más dice tiempo corto, en unas traducciones. En la Biblia de América no dice 10 días, pero yo tengo una que es de San Jerónimo y sí dice los 10 días. Sí. Ay, perdón. En la que yo tengo dice 10 días y en mayoría de los comentaristas, ¿no? De hecho, resaltan el 10 días. La que yo tengo es verbo divino, que es buena traducción, ¿no? Pero sí te creo que en algunas puede hablar y ya de hecho hacer la interpretación. No poner el 10 días, sino poner el tiempo corto. En fin, va. Entonces, la prueba, otra vez, será esto. Al final termina hablando de que les dará la corona de la vida. Les dará el premio a los vencedores, a los que permanezcan fieles, será la corona de la vida eterna, ¿no? Otra vez yo les recuerdo que los juegos griegos, el atleta vencedor era coronado, aquel que vencía era coronado. Y finalmente nos habla para cerrar la carta de la segunda muerte. Y se refiere a la muerte eterna, se refiere a la condenación. O sea, la muerte del cuerpo es la primera y aquí habla de una segunda muerte. Y una segunda muerte es la perdición definitiva. Algunos esmirnenses iban a sufrir pronto el martirio. Esto de alguna manera, ¿sí? Les anticipa como que algunos van a morir, pero no tengan miedo a esa muerte. Tengan miedo a la segunda muerte, que es la perdición definitiva, que es el apartarse totalmente de Dios, que es la condenación. Entonces, otra vez, es un anuncio a una comunidad que no la está pasando bien, que está siendo perseguida, que han sido fieles, para que sigan siendo fieles. Incluso hasta este mismo momento. Es muy relevante en este tiempo. A nosotros nos puede parecer como que fuera, pero era así, estaban viviéndolo. Los estaban martirizando a causa de la fe. Y entonces lo que quiere hacer con el mensaje es sostenerlos. O sea, sepa que si muere en Dios, Dios le recompensará con la vida eterna, ¿no? Con la vida eterna de alguna manera. Entonces, siguiente iglesia es la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, ¿sí? Y de acá viene el pergamino. En esta ciudad fue que se inventó el pergamino. De acá pasamos del papiro famoso, ¿no? Que se usó durante muchos siglos como un instrumento para escribir al pergamino, ¿no? Entonces la empresa aquí acá había una biblioteca muy importante también en Pérgamo, parecida a la de Alejandría, y si alguien sabe de la
biblioteca famosa, antigua de Alejandría, donde tenía muchos rollos de muchas cosas. Era impresionante. Alejandría tiene fama por esto. Entonces, como que la segunda ciudad con la mejor biblioteca de aquellos tiempos era Pérgamo, ¿no? Y el hecho de que acá es donde se había desarrollado el pergamino que sustituyó el papiro. Competía con la de Alejandría, competía. Entonces, de Esmirna a Pérgamo hay unas 70 kilómetros más o menos, ¿sí? 70 kilómetros. Entonces, una distancia no tan extensa, más o menos razonable. Y acá nos presenta esta figura, la de la espada de dos filos. La espada de dos filos, ¿sí? Y cuando habla de espada de dos filos, ¿no? Era capital de Asia Menor. Pérgamo era una ciudad pagana, ¿no? Y empieza hablando de la espada de dos filos. Esta espada de dos filos que nos refleja o nos presenta un poder irresistible. El poder irresistible de la palabra de Dios que es penetrante. La palabra de Dios que es penetrante, ¿sí? Que traspasa todo de alguna manera. El problema de la ciudad de Pérgamo va a ser esto que nos habla aquí de Balán y nos remonta a números, ¿no? Al paseo o el pasaje o el caminar sobre el desierto. Y cuando están en las estepas de Moab, casi para entrar en la tierra prometida, eso lo estudiamos en Historia de la Salvación, ¿sí? Hay un rey que contrata a un brujo, ¿no? A un hechicero para que diga maldiciones en contra del pueblo de Israel y no los ataque. Y Balac, que es el que lo contrata, ¿sí? Balac, que es el contratado, no puede decir maldiciones, bendice al pueblo. Es como que la lengua le traiciona, ¿no? Ahí habla hasta del burro de Balac. Este es Balán. Entonces aquí habla como que se han dejado llevar el pueblo de Pérgamo, se ha dejado llevar por Balán como alguien que les seduce hacia el mal. Como que en la comunidad hay alguien que les seduce hacia el mal de alguna manera. Yo le recuerdo acá en Pérgamo había un templo a Zeus, el máximo dios de los griegos, Zeus, Sóter, y el culto imperial. Entonces, por eso también acá nos habla del trono de Satán. Y el trono de Satán, acá no se refería ya a una sinagoga, acá se refería a alguno de estos templos, probablemente el templo dedicado a Zeus, que de hecho ahí fueron martirizados también varios cristianos, ¿no? Se refiere a los templos de los cultos paganos, al culto imperial, ¿sí? Al culto imperial. Otra vez, acá habían martirizado a varios de ellos de alguna manera. A los que permanezcan firmes, a los vencedores, dice esta parte de la iglesia de Pérgamo. Acá nos menciona un tal Antipas, parecido a lo que le pasó a Policarpo en Esmirna, le pasó a Antipas en Pérgamo. Lo martirizaron por no reconocer al César como un dios, otra vez parecido, ¿sí? Y de hecho lo martirizaron en un templo pagano, por eso le llama trono de Satán al lugar, ¿no? Porque ahí están muriendo los cristianos, Entonces, habla de alguna manera también de al que persevere le dará el maná escondido. ¿Y qué es este pan de vida eterna? Cada vez que habla de alimento, que es alimento de vida eterna, sí, se refiere a esto. Y se puede referir, algunos biblistas hablan de que se puede referir a la Eucaristía, pero algunos otros apuntan que de hecho se podría referir a un alimento que aún no conocemos. Algo como relacionado con la Eucaristía, ¿no? Y hace conexión entre el maná, Balán, Éxodo. O sea, esta carta está conectada con el Éxodo, los relatos del Éxodo, y de acá nos habla de, les dará el maná escondido, el don de la Eucaristía. Entonces nos habla de eso, un alimento de la inmortalidad, un alimento de la inmortalidad. ¿Qué más quiere decir acerca de esta carta de Pérgamo? Habla también de que les dará una piedra blanca, y con eso cierro la idea. Entonces les dará el alimento, ¿no? Este alimento a la gente de Pérgamo.
y luego les dirá que les dará también, les dará de comer el maná escondido, primer cosa, ¿sí? Este alimento de inmortalidad, este alimento para vida eterna, este alimento especial del cielo, y también les daré una piedra blanca. La piedra blanca, dice, donde está escrito un nombre nuevo que nadie conoce fuera de aquel que lo recibe. A la ciudad de Pérgamo le habían cambiado el nombre de Pérgamo a Neocesarea, creo, en honor al de este. Pero acá está hablando de cambiar el nombre y menciona que la piedra esta tiene un nombre nuevo. Y la piedra representa, ¿no? Eso es lo que dice la mayoría de los biblistas, representa como un boleto de entrada a, un boleto de esta piedra con este nombre nuevo, ¿sí? Los que lo reciban, de alguna manera, es como su boleto de entrada al reino de los cielos. Es su boleto de entrada a la vida eterna, a la vida eterna. Eso es lo que representa. Entonces, les daré el alimento y les daré la piedra. El alimento que es pan de vida eterna, que es inmortalidad, pan que da la inmortalidad, pero aparte les daré la piedra que es como su boleto de entrada. La siguiente iglesia es Tiatira. Tiatira está como a 65 kilómetros, es otra que está más o menos a una distancia razonable, ¿no? Razonable. Y el blanco es pureza, es divino, entonces la piedra también tiene que ver con algo que viene de Dios, pero la idea general tiene que ver más con la cuestión de como un ticket, como un boleto, como una entrada, ¿sí? Entonces, eso. Tiatira es una pequeña ciudad, 65 kilómetros al sudeste de Pérgamo, más o menos. Es la carta más larga de todas, si ve, ¿no? Va del versículo 18 al versículo 29, es la más larga de todas las cartas, ¿sí? Probablemente la ciudad de Tiatira, ¿no? Es la menos importante de las 7. Es pequeña, la ciudad como tal es pequeña. Había crecido con el crecimiento comercial que se empezó a dar, pero en realidad era una ciudad pequeña. Comercializaban con tejidos, cuestiones de tejidos, cuestiones de fundición, ¿sí? De acá, de Tiatira, y menciona Pablo en sus cartas, es Lidia. Lidia, que era una comerciante de púrpura, se había convertido a la fe por Pablo en Filipos. Entonces, comercializaba y está en otros lugares, pero de acá, de Tiatira, era Lidia. Probablemente a través de Lidia o de la gente que se evangelizó con Lidia, con Pablo y junto con Lidia, fueron los que vinieron a evangelizar a esta comunidad, la comunidad de Tiatira. Entonces, habla algunas cosas interesantes que habla de esta ciudad, son los títulos que da otra vez a Jesús, que es diferente de las demás cartas. Un título es otra vez que Jesús es el Hijo de Dios, y este título de Hijo de Dios, el resucitado, nos habla de la divinidad de Cristo. Jesús es Dios. Y esto es interesante porque estos finales del siglo I, yo lo recuerdo en el siglo III, siglo IV, habrá discusiones sobre esto. Había quien en el siglo I, algunos también ya empezaron a cuestionar, pero más tarde, para el concilio, el primer concilio, ¿no?, de la iglesia convocado en el siglo IV, a mediados del siglo IV, ¿sí? Ya había algunas, pero aquí habla que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, la comunidad cristiana primitiva, las primeras comunidades cristianas tenían claro esto, ¿sí? Aquí este libro de finales del siglo I, principios del siglo II, nos habla que Jesús es el Hijo de Dios, habla de la divinidad de Cristo, de su filiación respecto al Padre, ¿sí? Y dice que le salen llamas de fuego de sus ojos. Esto ya lo había mencionado en el primer capítulo también. Y yo mencionaba ayer que salga fuego de los ojos, quiere decir que su vista, o de alguna manera, su visión puede penetrar hasta lo más profundo del alma, lo más profundo del corazón. Por eso este Hijo de Dios que nos presenta, ¿sí?, para la iglesia de Tiatira, puede contemplar la vida de la iglesia de Tiatira, incluyendo sus maldades, ¿no? Respecto a los pies, tiene consonancia con los ojos, es lo que dice más o menos. En esta carta a la iglesia de Tiatira, hace de alguna manera comparación con la que nos habla de Esmirna, que en Esmirna habíamos mencionado lo de
Balán, no, perdón, en la de Pérgamo habíamos hablado lo de Balán. Entonces lo que es Balán, ¿no? Que son figuras simbólicas. No estamos hablando del Balán, no estamos hablando del Balán de número, sino había alguien parecido en la comunidad que hacía como de Balán, que desviaba a la gente hacia el mal. Entonces, acaba de hablar de Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acab, que de esto nos habla en 1 Reyes 16, 31 y el 21, ¿sí? Y Jezabel era famoso, fue famosa en su tiempo por también desviar las cosas de la adoración a Yahvé y todas estas cosas. Entonces, cuando habla de que en esta comunidad de Tiatira hay una Jezabel, es hacer como una comparación, o sea, alguien parecido a Jezabel o con algunas connotaciones de esta Jezabel que fue como que enamoró al rey Acab y de alguna manera, pero que en realidad le llevó al rey Acab a la idolatría, ¿sí? Entonces parece ser que hay una mujer en la iglesia de Tiatira que está desviando a la comunidad cristiana hacia, y va a utilizar un término hasta como fuerte, la cuestión de, va a hablar de ¿cómo se llama? La fornicación, va a utilizar el término fornicación. Ahora yo le recuerdo en la Biblia fornicación, en varios pasajes no tiene la connotación sexual, tiene más bien una cuestión, una connotación de idolatría, de abandonar a Dios e irse con otros dioses, más en ese sentido. Puede ser que en algunas ciudades griegas también tenga que ver con la cuestión sexual, con la cuestión moral, pero al parecer acá esta Jezabel que estaba desviando a la gente, sí, los estaba desviando hacia la idolatría, Entonces, los elogia a la comunidad el elogio que le da a la comunidad de Tiatira es el más rico y el más extenso de todos. Habla de su amor, ¿no? De varias virtudes, habla de su fe, de su servicio, de su constancia, ¿no? A diferencia de Éfeso, ¿sí? Sus obras han ido creciendo con el tiempo. Entonces, Tiatira, ¿sí? Éfeso ha ido de caliente no voy a utilizar esos términos porque están en la otra carta, pero ha ido de ferviente, de entregado, de una vida cristiana muy plena a un debilitamiento, a un olvido. Tiatira ha hecho el movimiento al revés, ha venido de menos a más. Entonces dirá que esta comunidad ha sido constante, que sus obras han ido creciendo con el tiempo, ¿sí? Es decir, su amor a Dios y su amor a los demás ha ido creciendo, este amor en acción, ¿sí? Este amor en acción. Entonces el reproche que encontramos acá es parecido al de Balaam, pero acá se refiere a Jezabel, alguna dama influyente de aquella ciudad, y que de alguna manera esta dama le han llamado la atención y no se ha arrepentido. Como que ya le valió, ¿no? Ya le dijeron como que estás desviando a la gente, estás mal lo que estás haciendo, ¿no? Y entonces termina diciendo que porque no se ha arrepentido, entonces vendrá un castigo sobre Jezabel, o la figura de Jezabel que hay acá, la arrojarán en la cama, y se refiere a la enfermedad. Arrojar en la cama se refiere a la enfermedad, para que se arrepienta de sus obras, ¿sí? Otra vez yo le recuerdo en el Concilio de Jerusalén, pasaba acá una cosa y otra vez que no era difícil para los griegos o los paganos que se habían convertido al cristianismo. Muchos de ellos, pues antes de convertir al cristianismo, vivían sus costumbres, sus maneras de ser, de proceder, sus modus operandi, las cosas que hacían, ¿sí? Y una de ellas era estos ritos que hacían a sus ídolos, y que luego hacían sacrificios, y la carne de los sacrificios, que de hecho era la que se vendía en las carnicerías, pues se la comían. Entonces, en Jerusalén, en el Concilio de Jerusalén se había acordado que no comieran la sangre, ¿sí? Perdón, la carne sacrificada a los ídolos, porque de alguna manera indirecta, se conectaban con estos cultos paganos. Al final termina diciendo que al vencedor otra vez, a los que perseveren hasta el final, a los que perseveren en su vida cristiana, les dará el dominio sobre las naciones. Esta es una cualidad del mismo Jesús, del mismo Dios. Pero está diciendo que aquellos
que sean vencedores, que permanezcan fieles, que sigan y como están viviendo su vida cristiana, participarán. Es decir, también tendrán dominio sobre las naciones. Y al final dice que les dará el segundo regalo o la segunda dádiva que menciona acá es la estrella de la mañana. Acá no sé dónde me quedó la NA. La estrella de la mañana, que se refiere al mismo Cristo. Por mucho tiempo, en los primeros siglos, desde la parte de la Biblia y por los primeros siglos en la teología cristiana, la estrella de la mañana, a la estrella de la mañana se le había ubicado o se le había identificado con el mismo Cristo. Cristo es la estrella de la mañana, ¿sí? La estrella de la mañana. Ahora, la estrella de la mañana en latín, el nombre en latín de la estrella de la mañana es Lucifer. Lucifer. Yo pienso que igual con muchas cosas que sucedieron en el siglo I y los cultos que tenían los romanos, esta estrella de la mañana celebraban lo que ellos llamaban el Sol Invictus, tenían sus propios ritos. Pero al pasar de los tiempos, sobre todo en tiempos de la Reforma y esto, se empezó a utilizar el término Lucifer para designar a Satanás como tal. Entonces, sí, yo le quiero señalar aquí que cuando habla en este pasaje de la Escritura, de Apocalipsis, estrella de la mañana se refiere a Jesucristo. Se refiere a Jesucristo, no a Satanás, ¿sí? La siguiente es la iglesia de Sardes. La iglesia de Sardes. Está más o menos a 50 kilómetros de Tiatira, otra vez, más o menos mismas distancias, 50, 45, 65, 70, más o menos, sobre una alta y escarpada montaña, ¿no? Como vemos aquí en las ruinas y en la parte de atrás. Esto convirtió esta ciudad como que era una ciudad, casi era como un fuerte. De hecho, cuando venían a dominar los grandes imperios, pues chocaban ahí contra ellos, les servía esto como de fortaleza a la gente de Esmirna, ¿no? Perdón, de Sardes. Entonces, esta carta es la más severa e imprecatoria de todas las cartas, de las 7 que nos presenta, ¿no? Y empieza hablando que el que les habla es el que tiene los 7 espíritus. Se habla de los 7 espíritus. Respecto a los 7 espíritus, ¿sí? Mañana. Entonces, respecto a los 7 espíritus, se refiere a la plenitud del Espíritu. Lo que yo les hablaba el día de ayer, 7 dones del Espíritu no quiere decir 7 dones, quiere decir todos los dones. 7 espíritus no quiere decir 7 espíritus, quiere decir la plenitud del Espíritu, ¿sí? La plenitud del Espíritu está en este que está hablando, que es Jesús de alguna manera, ¿sí? Y luego la de las 7 estrellas, y que las tiene en su mano las 7 estrellas. Y las 7 estrellas en la mano quiere decir que él tiene poder y dominio, porque las estrellas representan cada una de las iglesias, ¿sí? Sobre estas iglesias. Hay quien ha dicho también que las estrellas se refieren a los ángeles, a los 7 ángeles o a los arcángeles, ¿sí? Y que tenga otra vez en la mano las estrellas se refiere que Jesús tiene dominio sobre, o poder, o señorío sobre las iglesias. Y si aplicamos a los ángeles también, de alguna manera, todos los seres del cielo espirituales, incluyendo estos famosos 7 ángeles, él también tiene poder sobre ellos. Habla de un vestido blanco en el capítulo 3, en la carta a la iglesia de Sardes. Un vestido blanco que, el vestido blanco ya habíamos mencionado el color como tal, habla de una nueva personalidad celestial, ¿sí? Es decir, de alguna manera habla de eso. Una cosa que menciona el reproche o el juicio que hace a la comunidad de Sardes es que dice que o sea, la cosa está tan mal en Sardes que la declara muerta, o sea, como si estuvieran muertos. Dice, conozco tus obras, aparentemente vives, pero en realidad estás muerto, le dice. Dios mío, en realidad estás muerto. Es muy severo, yo le había dicho en precatorio, ¿no? Estás muerto. Luego Rescate dice, afortunadamente no todos están muertos, muchos están muertos, pero sobran algunos en la comunidad que permanecen fieles. A esos que permanecen fieles, ¿sí? Les será dado el vestido blanco, que este vestido blanco otra vez es una nueva persona que refleja victoria, alegría, fiesta, ¿no? De alguna manera, varias cosas interesantes el color blanco ahí,
nos presenta, ¿no? Entonces, yo le recuerdo cuando vemos figuras celestiales, cada vez que hablamos del blanco, figuras celestiales, a los elegidos, ¿no? Los 144,000 estarán vestidos de blanco, los ángeles están vestidos de blanco, el mismo Dios está vestido de blanco, ¿no? Entonces, es de cielo, es de victoria, es de alegría, es de fiesta, es de vida de Dios. A los vencedores, ¿sí? Les dará el premio escatológico, que es el vestido blanco, ¿no? Es una cosa que dice, y sus nombres serán escritos en el libro de la vida. Sus nombres serán escritos en el libro de la vida. Este libro de la vida que también ya ha hablado la Escritura antes, ¿sí? Otra vez, y finalmente dice que confesará su nombre delante de su Padre. Está hablando en el juicio final. Les invita a que estén vigilantes y utiliza esta imagen que usa mucho los evangelios sinópticos, la cuestión del ladrón, de una cosa existencial, ¿no? Es, aunque dije que la montaña, la cordillera protegía la ciudad, en alguna ocasión los agarraron dormidos y uno de los emperadores vino y destruyó la ciudad, ¿no? Y también habían pasado un terremoto que también había destruido la ciudad, por ahí me parece que en el año 17 después de Cristo. Entonces empieza a utilizar esta idea de estén vigilantes. Aquellos que permanecen fieles, los que no están muertos, estén vigilantes porque el Señor vendrá como un ladrón, ¿sí? Y es que otra vez habla de repentino, de repente, ¿sí? Pero al final otra vez aquellos que a los vencedores, a los que perseveren, utiliza el término vencedor, pero se refiere a los que perseveren hasta el final. A los que perseveren hasta el final recibirán el vestido blanco, ¿no? Y sus nombres estarán escritos en el libro de la vida. Y termina diciendo, confesará su nombre delante de su Padre. Es decir, él dirá, cuando llegues al juicio final, Jesús dirá, los nombres nuestros estarán ahí de alguna manera y él los confesará. Penúltima, vamos a hacer y vamos al descanso, y en el poco tiempo que nos quede después de la sesión, avanzamos sobre los otros capítulos, el 4 y el 5. La iglesia de Filadelfia. A la iglesia de Filadelfia, parecido a una de las que ya hablamos, me parece que la segunda, la Esmirna, ¿sí? No tiene ninguna amonestación. Filadelfia está más o menos a 45 kilómetros al sudeste de Sardes. Fue fundada por eso le pusieron el nombre, por Filadelfo, ¿no? A esta fue a César Tiberio le cambió el nombre por Neocesarea, ¿no? Después se le cambió. Probablemente esta comunidad nació de la predicación de San Pablo en Éfeso. San Ignacio de Antioquía en varios escritos habla de esta comunidad, de la comunidad de Filadelfia. No contiene ninguna amonestación. Entonces, acá no hay ninguna amonestación. Al parecer, esta comunidad, la comunidad cristiana de Filadelfia, se había mantenido fiel a la doctrina de Cristo, ¿no? Utiliza algunos títulos interesantes para Cristo. Se presenta como el Santo. Yo le recuerdo en el Antiguo Testamento, solamente a alguien se le había dado este nombre, el Santo, ¿no? Y era Yahvé. Entonces, el que se presenta, el que habla, el que se dirige a la comunidad es el Santo. Otro término que utiliza es el verdadero o el verídico. ¿Sí? El verdadero, el que posee la verdad. Y luego habla finalmente, otra tercera cosa, el que tiene las llaves, ¿sí? El que tiene las llaves para abrir y cerrar. El que tiene la llave para abrir y cerrar. Esta idea también se utiliza en el Antiguo Testamento de alguna manera y aquí se retoma. Entonces él puede abrir y cerrar, dar acceso o privar, ¿sí? En esta comunidad, la comunidad de Filadelfia, se habían convertido muchos judíos a la fe cristiana, ¿sí? De hecho, esta comunidad, al parecer, muchos de los biblistas de alguna manera concluyen que esta comunidad, la comunidad de Filadelfia, de manera concreta entre las siete que estamos hablando, ¿sí? Se había hecho como una acción misionera seria. Estoy pensando, a lo mejor hasta un poquito más que Éfeso mismo. Entonces, había convertido a muchos judíos a la fe cristiana. Entonces ellos habían hecho que la fe continuara. Termina diciendo la carta que ellos son una puerta abierta y que esta puerta abierta va a seguir abierta. La puerta abierta es simbolismo del apostolado, de la misión que está ejerciendo la comunidad como tal. Es decir,
que la puerta está abierta es el evangelio está saliendo, ¿sí? Y está llegando a otros. Una promesa que les hace es, esa puerta abierta va a seguir abierta, es decir, van a seguir siendo una comunidad que da fruto, una comunidad que hace cosas para que el evangelio llegue a los demás, ¿no? Llegue a los demás. A los que permanezcan fieles, a los vencedores, ¿sí? Les dará la corona, otra vez esta corona, que es recompensa celestial. Como ya la tienen merecida. De hecho, ya dice como que ya tienen la corona, ¿no? De hecho, para la parte de la corona dice que esperen al final. Es como que ya tienen la corona porque se la tienen merecida. Les invita a que no pierdan lo que ya tienen, que lo que ya lograron no se regresen, ¿no? Como que conserven la corona. Luego les dice que los pondrá como columna, y columna otra vez es firme, nos habla de estabilidad, ¿no? Es decir, en Jesús encontramos estabilidad. Cuando hablamos de columnas, ¿no? La imagen de columna es estabilidad en Jesús, ¿no? Estabilidad en Jesús, sobre qué estoy firme o agarrado. Sus nombres, dice que sus nombres estarán escritos también, entonces, en estas columnas. Los nombres escritos es una cosa interesante. Yo le recuerdo, el templo de Jerusalén, pues tenía varias columnas, pero había dos columnas principales, y en una estaba un nombre, habían dos nombres. Uno estaba Yaquín, que quiere decir Yahvé da estabilidad, y otro que se llama Boaz con Z, que es Yahvé da fuerza. Estaban estos nombres en los pilares del templo de Jerusalén, que fueron destruidos de cualquier manera, ¿no? Pero tenía estos nombres. Otra vez habla de estas columnas que da estabilidad, que da fuerza, y en ellos estarán escritos sus nombres. Por último, ¿sí? En estas iglesias tenemos la Odisea. La Odisea, a 65 kilómetros al sudeste de Filadelfia, es la última ciudad. Esta carta, la carta a la Odisea, es la más pintoresca, finales del capítulo 3. Es la más pintoresca, la más amplia y probablemente la más hermosa, y va a sonar extraño y contradictorio, paradójico que lo diga yo, ¿sí? La más hermosa por el vigor, por un lado, como se refiere a la ciudad, pero también por la ternura, no sé, como que medio ambivalente ahí, ¿no? Medio ambivalente. Fundada posiblemente por Antíoco II, de hecho, se cree que le puso el nombre en honor a su esposa, que se llamaba la Odisea, ¿sí? Era famosa por sus aguas termales, ¿sí? Por sus tejidos de lana negra, y porque también preparaban un colirio que se exportaba por todo el imperio, un colirio que servía para la cuestión de los ojos, tenía que ver con los ojos, se exportaba por todo el imperio, ¿no? Era una ciudad rica, ¿no? Otra vez en oposición a otra ciudad que era pobre, una ciudad rica materialmente. Eran personas que tenían dinero. De hecho, llegó un momento que en un terremoto se destruyó la ciudad. Roma ofreció ayudar a reconstruir. Ellos dijeron, no, Roma, no nos ayuden. Nosotros tenemos dinero, nosotros vamos a reconstruir. Se enorgullecían. La comunidad de la Odisea, otra vez, era una comunidad rica, de verdad, rica materialmente, ¿sí? Tenían bienes materiales, les iba bien, era una comunidad comercial. Entonces se enorgullecían de su autosuficiencia. Como no me ayuden, nosotros podemos. Termina diciéndole que su moneda, su dinero, lo que tienen, sus bienes, es moneda falsa delante de Dios. Que ese dinero que ellos han acumulado y del que se sienten orgullosos, delante de Dios no tiene valor. Le reclama a la comunidad de la Odisea, es fuerte, ¿sí? Porque se preocupa mucho de las cosas terrenas y tenían cierta indiferencia espiritual. Entonces, en oposición a la otra comunidad, que eran pobres, pero eran ricos. Esos eran ricos, pero eran pobres, aunque suene raro lo que estoy diciendo, ¿no? Termina diciéndole que es una ciudad desdichada, miserable e indigente. Esta comunidad que tenía mucho, ¿sí? Termina diciendo que entonces, una ciudad rica, ¿no? Y que en realidad era pobre. Termina así como hasta siendo medio cínico el mensaje y diciendo como si son de verdad buenos comerciantes, si son buenos comerciantes como dicen que son y que se jactan de ello, compren oro acrisolado, refinado por el fuego. Sean ricos en Cristo, ¿sí? No nada más en cosas materiales, sean ricos en Cristo. A esta comunidad es a la que le termina diciendo, ¿sí? Que son tibios,
que son tibios, que no son fríos ni calientes, que se parecen a las aguas termales. Y las aguas termales de la Odisea no servían para nada en realidad, ¿no? Y les echen cara esto, ¿no? Son tibios como las aguas, no sirven para tomar. Si te tomas esta agua termal, te da chorro, te enfermas, vomitas. De hecho, el término vomitar es, o sean fríos o calientes, porque los tibios, tenía que ver con su agua, los tibios los vomito, dice. Sí, esta es a la comunidad que le habla de esta manera, ¿no? Y luego les dice, tenían una lana negra que comercializaban en todo el imperio, y termina diciendo como, mira, tienen mucha lana, y sin embargo, si tú lees con calma, los llama desnuda, eres una desnuda, vives, o sea, estás desnuda, que le dice la ciudad, ¿sí? Cómprense vestidos blancos, les dice, cómprense vestidos blancos, otra vez habla de una nueva identidad. Y ellos que eran famosos por producir el colirio, les dice, les voy a preparar un colirio, ¿sí? Les voy a preparar un colirio que les abra los ojos a las cosas espirituales. Porque aunque dicen que ven, en realidad no ven. Aunque dicen que ven, en realidad no ven. ¿Sí? Algunos títulos de Cristo que utiliza acá, dice que Cristo es el amén. El amén, eso se presenta así, es el amén de Dios, es el principio y el fin de la creación. Y finalmente dice que a los vencedores, ¿sí? a los que le echen ganas, a los que permanezcan, heredarán el reino de los cielos. Termina diciendo, heredarán el reino de los cielos y se sentarán con Cristo en el trono de la gloria. Se sentarán con Cristo en el trono de la gloria.